Hola, Juan Manuel. Bueno, bueno. Ya me escucho. Él hace proceso de averiguación previa. Hola, Pepe. Hola, me aparece tu nombre ahí en donde yo estoy. Sí, está muy bien porque es mi acceso. Ah, muy bien. Entonces, ¿ahí puedo rename o no? No sé, no estoy seguro. Aquí ya encontré la manera de hacerlo, pero como tú digas. No, a mí me da lo mismo. Si lo puedes hacer, fantástico. A ver. No, quedó igual. Ah, no, se cambió. No, sí, está bien. José Manuel Pepe del Río. Muy bien. Bueno, lo que no sé es cómo puedo dar mute aquí. Bueno, ahí tú tienes una opción de Manage participantes abajo. Pero tú también estás manejando, ¿verdad? No, lo tienes tú. Ah, ok. Tú tienes el control. Ok. Muy bien. Ya no sé qué hice. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Elisa? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Creo que esperamos un poco más, ¿verdad? Sí, Sí, yo la gente ingresa un poquito pasado, digamos, de la hora estipulada. Bueno, Hola, Julio. ok. Está como al final del tren, ¿verdad? Pues muy bien. Bien, siguen ingresando, pero me siguen llegando aceptaciones, así es que yo creo que luego van a empezar a ingresar más personas. Ok, tú me dices, yo voy bueno, creo que me van a seguir viendo, pero voy a acabar de hacer algo que estaba haciendo y ahora estoy aquí. Ok, Muy bien. Y me avisas, por favor. no te preocupes. Oye, te mando uno de los artículos de The Voice para traducir. Sí, mándamelo, sí, no hay ningún problema. Es un poco más largo, pero te lo encargo mucho.
para ir por un café. Qué buena idea, Juan Manuel. Mira, creo que aquí estoy viendo que puedo manejar el mute, ¿no? Ahora sí. De todas maneras, estoy poniendo algunos mensajes a cada una de las personas para que ponga mute. Ah, ok, muy bien. Y tú no te pongas en mute. Ok. Bueno, pues voy dándole la bienvenida a toda la gente Vamos. que veo aquí. Elisa, Carlos, Ira, Albamar, Erickson, Julio, Mayra, Pilar, José, Augusto, Malyeli y Mari. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Ricardo Navarro también. Buenas tardes, buenas noches para ti, por lo que veo. Yo les puedo decir así mientras empezamos y van a decir por qué se pone a hablar del clima, pero en México llevamos 2 días muy peculiares en todos los años que tengo de vivir en esta ciudad, que además es prácticamente toda la vida. Jamás había tenido la oportunidad de experimentar las ráfagas de viento que hemos estado experimentando. Ha tirado cualquier cantidad de árboles, todo alrededor de la Ciudad de México está nevado y gran parte de la República también, lo que es muy extraño por esta época. Y ya vi ahí a Gaby, pero parece más Gabriel Osorio que Gaby. Ajá. El gran Pepe. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Sabes que ese es el nombre de pila? Sí, yo sé. No, muy bien. Qué gusto verte, Gabriel. Oye, para mí también un gusto tenerte aquí en este evento que estamos manejando con el apoyo de todos. Qué bueno, qué bueno. Que nos acabamos de ver, acabamos de estar juntos en Caracas hace un par de semanas, ¿no? Sí, así es. Una actividad muy hermosa. Una actividad muy hermosa con aprendizaje. Yo estaba ahí como un buen alumno aprendiendo. No, para mí fue muy interesante estar allá. Sí, como no, eso fue, yo lo comenté después, eso fue un privilegio, realmente, tenerte con nosotros en Venezuela. No, ahora sí que el privilegio fue mío de que me tuvieran y de estar ahí. La pasamos muy bien. Esto fue hace ya 2 semanas. Qué 2 semanas, sí, señor. qué rápido se va el tiempo. Sí, muy rápido. ¿Y qué tal, cómo te fue en Argentina? Ah, muy bien, me fue muy, muy bien. Por ahí estuve viendo algunas imágenes que montaron en las redes y me parece que estuvo muy chévere, se ve muy bien. Es un excelente trabajo que se está haciendo. Sí, estuvimos en Buenos Aires primero y luego en Córdoba. Ok. Y la verdad es que muy bien la gente, bellísima las ciudades. Yo ya tenía 11 años de no ir a Argentina, así que me encantó regresar. Excelente. Ujú.
Bueno, yo no tengo café, pero tengo Oye, Pepe, agua de voy a limón. presentar a mi esposa. Eso, te voy a presentar a mi esposa. Conócela aquí. Ella es un coach también certificada por mí. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mucho gusto. Un placer conocerte. Y esto está muy bien, esto está muy bien. Te escucho de repente muy cortado. Sí, Ahí estás ya, mejor. Pero sí, mucho gusto. ahora mejorado. Sí, no, igual, el gusto para nosotros. Bien, Pepe, cuando tú gustes, ya estamos en hora. Muy bien. Pues muy buenas tardes a todos y buenas noches en algunos lugares, porque aquí en México apenas son las 5 de la tarde. Y una de las cosas que Juan Manuel me pidió hablar el día de hoy y conversar es un poco el futuro de la IAC, hacia dónde vamos. Y para hablarles un poco del futuro de la IAC, a mí me gustaría, si ustedes están de acuerdo, y el futuro de cómo ve el coaching la IAC. Pero para hablar un poco de esto, a mí me gustaría también comentar un poco qué es la IAC, de dónde venimos, aunque algunos de ustedes posiblemente ya tengan algunos de los comentarios. Y después de esto, ver cómo vemos el futuro, de cara al futuro, y posteriormente abrir un diálogo con ustedes de las preguntas que quieran ir haciendo. Entonces, yo te pediría, Juan Manuel, y también te pediría, Gabriel, si me ayudan con algunos de los temas de las preguntas. Y vamos a ver aquí, voy a tratar de poner en mute. Ahí está. Y poder sostener finalmente un diálogo. Entonces, dividir este espacio que vamos a estar juntos esta tarde, esta noche, en estas tres partes. La primera, de dónde viene IAC. La segunda, cómo vemos el futuro del coaching, que creo que es lo más importante. Y sobre todo, qué estamos haciendo en este momento de cara a ese futuro. Y la tercera, abrir los micrófonos para que podamos conversar. En la primera, que es la IAC y de dónde viene, no voy a tomar mucho tiempo, pero les puedo decir que IAC fue presentada inicialmente al mercado y salió exactamente el día de mañana. Cumplimos 13 años como organización. Mañana, 11 de marzo, cumplimos 13 años como organización. Esta organización la fundó Thomas Leonard y fue una de las últimas organizaciones en fundar. De hecho, Thomas Leonard, que está considerado una de las personas que masificó el coaching, porque si bien no fue el primer coach, tampoco fue el primer life coach, pero sí es la persona clave, es el disparador del coaching en el mundo. Y en un momento, si gustan, hablo un poco acerca de esto. Pero Thomas Leonard falleció a los 47 años, el 11 de febrero del 2003, o sea, exactamente un mes antes de que IAC saliera como una asociación de certificación al mercado. Lo que hizo muy difícil el transitar de los primeros años de IAC como organización, porque además hubo muchos eventos alrededor. Pero ¿qué hizo que Thomas Leonard quisiera fundar la IAC? Thomas Leonard era una persona que fundó distintas empresas y que fundó distintas organizaciones, muchas de ellas sin fines de lucro como IAC, que estaban destinadas al manejo y al que el coach pudiera crecer. Entre estas fundó primero Coach U, que era la Universidad del Coaching, que sigue existiendo. Luego fundó la ICF, que es la International Coach Federation. Esto fue en el año de 1995. Y en 1995, por ahí del 1997, 1998, Thomas Leonard no estaba contento con el rumbo que estaba tomando ICF
Y básicamente hubo dos cosas que hiciera que chocaran con él. Uno, él decía que el que un alumno asistiera a una certificación de una escuela no garantizaba que ese alumno pudiera ser buen coach. Y él detectaba que en ese momento había muchas certificaciones que eran unas certificaciones más bien mediocres y que no justificaban el poder tener a una persona realmente certificada como coach. Y la segunda cosa que hizo que rompiera con toda la gente con la que empezó ICF fue que él veía el futuro de una manera impresionante. De hecho, ver lo que Thomas Leonard escribía en ese tiempo, y yo que he tenido la oportunidad de analizar y de revisar muchísimos documentos, me doy cuenta que era verdaderamente una persona adelantada a su tiempo. Continuamente estaba desarrollando nuevos programas, estaba en profunda actividad, pero él decía que el coaching estaba íntimamente ligado a esto que estamos haciendo, pudiendo tener una conversación con gente en Chile, con gente en Venezuela, con gente, yo en México, y yo me imagino que en algunos lugares más, en este caso de Latinoamérica. Y él decía que el contacto del coach y el cliente se podía lograr muy bien a distancia. Hoy les puedo decir, con el paso del tiempo y teniendo la oportunidad, como tengo, de tener clientes en distintos lugares del mundo, que sí se puede lograr este contacto y que eso que él veía y que mucha gente no veía, hay gente que decía, no, es que el coaching no se puede dar si no estás en presencia del otro, porque la presencia es importante. Claro, en algunos temas de terapia es posible que eso sea fundamental, pero la presencia plena a distancia se puede lograr. Y se los digo sabiéndolo de lo que estoy hablando, porque, como yo les decía, el 80-90% de mis clientes, así es como me reúno con ellos. De hecho, antes de conectarme a esta sesión, estaba conversando con una persona justamente así, a distancia. Y es con una persona con la que hemos ido viendo que se puede establecer y mantener una relación de confianza y se puede estar presente. Y la presencia es lo que expande al coaching. La presencia es lo que expande el potencial del cliente. Entonces, esto Thomas Leonard lo había visto ya desde ese entonces, y hay que tomar en cuenta que la comunicación y los medios de comunicación en los 90s no tenían nada que ver, o en los 2000 no tenían absolutamente nada que ver con lo que es ahora. Estos dos factores hacen que rompa con ICF y funda, más o menos en esa época es cuando yo tuve la oportunidad de tener el primer contacto con Thomas Leonard, funda Coachville, que en su momento era la gran villa de los coaches. Perdonen que les dé toda esta explicación, pero es un poco la historia de IAC y a partir de ahí quiero tomar para decir cómo vemos el futuro del coaching. Y este fundar Coachville, que lo hace en el año de 2001 aproximadamente, si no tengo mal, si no recuerdo mal, recuerdo que en Coachville llegamos a ser más de 45,000 personas de distintos lugares del mundo. Y cuando estaba en Coachville él desarrolla algo que se llamaban las proficiencies. ICF desarrolla y hace el boceto general de las competencias del coaching, que cuando uno ve las competencias estás hablando 4 o 5 hojas, es un borrador, es un draft. Y luego estás hablando de las proficiencies. La palabra competencia y proficiency es exactamente lo mismo, es sinónimo. Y entonces él piensa que tenía que existir una organización que certificara a toda la gente que salía de Coachville. Al principio, esta era la manera como Thomas Leonard lo tenía previsto. Sin embargo, al momento de morir, empieza a haber un problema de derechos de autor. Thomas Leonard quería que sus derechos fueran universales, que se pudieran, cualquier persona los pudiera tomar y utilizar a su favor. Pero en su muerte empiezan a surgir algunas posiciones, algunos malos entendidos, y hay un rompimiento entre lo que sería Coachville
y IAC. Coachville se queda como una escuela y después se asocia a ICF y se convierte en una escuela buena porque sigue manejando las proficiencies y IAC empieza su propio recorrido. Se hace un acuerdo que los primeros años se iban a seguir manejando en IAC las proficiencies porque no había otra cosa que detectar. Y en el año de 2005, a raíz de que todo esto que estoy hablando surge y hay este rompimiento, empieza a identificarse una pregunta, empieza a plantearse una pregunta. ¿Qué es lo que está en el fondo de toda sesión de coaching de excelencia y que puedes observar independientemente de la modalidad de coaching que se esté dando? Ya sea que seas coach ontológico, coach sistémico, coach de programación neurolingüística o coach de lo que tú quieras. ¿Qué hay en el fondo de toda sesión de coaching de excelencia? ¿Cómo puedes identificar esa excelencia? Porque IAC certifica la excelencia y la maestría del coaching. No utilizamos la maestría porque ya la palabra competencia estuviera tomada. La palabra maestría se utiliza porque eso es lo que IAC, lo que la International Association of Coaching certifica. Y durante 2 años aproximadamente toma este trabajo de crear lo que Gabriel estuvo conversando con ustedes la semana pasada y que muchos de ustedes han conocido a través de Catalizando, que son las 9 maestrías del coaching. Y esas 9 maestrías son maestrías que un buen coach tiene en una sesión de coaching, independientemente de, como yo decía hace un momento, el modelo de coaching que utilices. Fue un proyecto y fue un trabajo de más de 2 años. Fue un trabajo también de, a ver, déjenme, les pediría a las personas que tienen el micrófono abierto, si lo pueden poner en mute. Y si pueden poner su micrófono en mute para que, gracias. Y entonces él decía, lo que se estaba buscando, como yo decía, es poder identificar la maestría en el coaching. Este es un trabajo que surge con más de 45 coaches en distintas culturas en los 5 continentes y 2 años después surgen a partir del año 2007 las 9 maestrías. Se ha ido construyendo todo un camino a lo largo de este tiempo, primero muy enfocado al inglés, ahora estamos enfocándonos a que sí sea en inglés, pero también sea como idioma oficial el español y que también sea como idioma oficial el chino. Porque el número de miembros de Latinoamérica ha ido creciendo y si alguno de ustedes no es miembro de IAC, lo invito a que se inscriba. IAC es una organización 100% sin fines de lucro, que tiene muchas cosas que hacerse y que muchos de los que estamos aquí, Juan Manuel, Gabriel por su lado, yo, pues vamos formando y vamos creando día a día. IAC es tan fuerte como la gente que participa activamente en ella. Y en el año 2007 surgen entonces ya las maestrías y surgen los primeros licenciatarios que tienen como fin enseñar las maestrías a los alumnos. Pero empezamos a ver algunas cosas medio raras, entre ellas que los licenciatarios no estaban tomando en ese momento, no todos, las maestrías con la profundidad que las maestrías tenían. Y desde hace 4 o 5 años hicimos que todos nuestros licenciatarios, cuando menos, estuvieran en el nivel de MP, que es Master's Practitioner, para que a la vez pudieran estar enseñando a los alumnos las maestrías. Y el nivel MP de Master's Practitioner es un nivel muy grande, porque hay gente que está empezando y hay gente que tiene mucha experiencia y que tal vez no ha estado certificado por el tema de no haber hablado el inglés como era hasta este momento. A partir de este año, las grabaciones
a partir del 2017, las grabaciones podrán ser 100% en español y todo el proceso para estar certificado podrá ser en español. Ahora, ¿qué nos hace diferente? ¿Cuál es el presente actual de IAC? Yo tengo el gusto en este momento de ser vicepresidente a nivel global de IAC. El presidente actual es Krishna Kumar, que es de la India, un coach puesto en la India. El segundo, el vicepresidente soy yo, y que soy de México, y es la primera vez en la historia de IAC que en la presidencia o en la vicepresidencia hay dos personas al mismo tiempo que no son de los Estados Unidos. Y esto que puede parecer poco, realmente es mucho, porque IAC ve al coaching como una evolución consciente del ser humano. Y como digo, por un lado somos una organización certificadora, sí, pero también somos una organización de aprendizaje y de soporte para todo aquel que quiere empezar y que quiere progresar en el mundo del coaching. Hoy en día, porque en IAC las cosas se han ido moviendo lentamente, pero con mucha dirección y con pasos muy precisos. Hoy en día tenemos una importante presencia, estamos teniendo una importante presencia de miembros con lengua castellana, y esa es la razón por lo que a partir del próximo mes o un par de meses que esté el nuevo sitio web de IAC, el idioma del sitio web, uno de los 3 idiomas que podrás ver es el español. El otro es chino en sus 2 idiomas, chino clásico y el chino mandarín, y el otro es inglés. Estos 3 idiomas estarán muy cuidados que las traducciones sean precisas, porque es de donde más miembros tenemos. Los otros idiomas también son importantes y se podrán traducir, sin embargo, no tendrán en un principio el nivel de precisión que tendrán estos 3 idiomas. ¿Qué vemos en el mundo de coaching y en el mundo de las certificaciones del coaching a nivel global? Primero vemos que el mundo del coaching en la certificación es en muchas partes un commodity. Esto es una herramienta, un algo que se quiere lograr y que te certifican de que tienes el nivel, pues que la determinada escuela con la que estés te dé de coaching. Una de las cosas que me gusta de Catalizando Coaching es que dentro, y de Catalizando Internacional, es que dentro del programa vas progresando de tal manera que puedes llevar en un primer paso al nivel de Masteries Practitioner, y eso es muy bueno. Y eso en sí ya es una diferencia, porque no te está certificando solamente una escuela. Por ahí algún día, conversando con Tim Gallwey, que es el gran pionero del coaching de la época moderna, él me decía, uno de los grandes problemas con los certificadores es que yo siempre me pregunto, ¿quién certifica al certificador y cómo sabes que el certificador está haciendo un buen trabajo? ¿No? Porque, como siempre digo, en el mundo de los ciegos, el tuerto es rey. Entonces, una de las maneras de poder ir progresando es justamente esto, ir a la designación de Masteries Practitioner. Como yo decía hace un rato, la designación es muy grande, porque tiene gente con mucha experiencia y tiene gente que apenas está comenzando. El hecho de estar en el nivel de Masteries Practitioner ante una asociación que tiene presencia global, te va dando presencia en el mundo del coaching y por otro lado, te va dando una solidez y un respaldo al inicio de tu carrera. Entonces, nosotros lo que vemos es eso. En las certificaciones en muchos lugares es como un commodity. Aquí en IAC no es lo único que nos interesa. Nosotros hemos estado hablando que IAC es como una gran familia. El tipo de coaches que entra a IAC, y si bien IAC está abierta a todo el mundo y a toda la comunidad de coaches,
tampoco IAC es para todos los coaches, porque el tipo de coaches que entran en IAC es gente muy especial. Es gente que está viendo no nada más un determinado negocio o no nada más algo en especial, sino está viendo un profundo, que el cambio del ser humano, la transformación del ser humano, el impacto que podemos tener primero en nosotros y luego en nuestro pequeño entorno, es lo que va generando un impacto y un crecimiento y un desarrollo de la humanidad. IAC está totalmente enfocado en el desarrollo de la persona en todas las fases de la persona. Entonces, cuando nosotros hablamos de vivir las maestrías, no estamos hablando como si fueran unas tablas de mandamientos que seguir en el coaching o como decir, es que esto es como ellos hacen coaching. No, lo que estamos hablando es de gente que cuando establece, mantiene, que pueda establecer y mantener una relación de confianza a través de la presencia, a través de con fe, tener fe en el desarrollo del otro, tener fe en cómo la otra persona puede desarrollarse. Cuando hablamos de percibir, afirmar y expandir el potencial, y no me quiero meter a las maestrías porque sé que hablaron de ellas la semana pasada, estamos hablando de empoderar al cliente. De empoderar al cliente, en IAC es el coachee, de empoderar al cliente porque es el cliente el que puede decidir cuáles son los mejores cambios para él. Yo siempre digo que un buen coach no coachea acciones, sino coachea la toma de decisiones del cliente. Está coachando dentro de lo que el cliente es, ayudando al cliente a que pueda tomar las mejores decisiones y colaborando con él en descubrir. Y cuando hablo de descubrir, me refiero a quitar una venda para aprovechar el potencial y la grandeza del cliente. En coaching, cuando hablamos de grandeza, estamos hablando de la unicidad y del potencial del cliente. Entonces, a veces ese redescubrir es ayudar a la persona a presentarse a ella misma otra vez. Como decimos en México, y me perdonarán la expresión, es tirarte un clavado al interior de ti mismo para saber que a partir de la toma de responsabilidad y de conciencia, las cosas se pueden ir generando. El trabajo del coaching y el arte del coaching es algo que se va haciendo día a día. Cuando nosotros hablamos de escuchar con compromiso y hemos estado escuchando mucho de lo que está sucediendo en el mundo del coaching, a lo que nos referimos es justamente a la presencia, ¿no? Y al saber procesar desde el presente cuáles son las oportunidades y cómo podemos invitar a la posibilidad, que es la maestría 8, y el procesar en el presente, que es la 4. La 5, que es expresar, la 6, clarificar, la 7, mantener, saber establecer y crear propósitos claros, la 8, invitar a la posibilidad, y la 9 es crear y aprovechar las estructuras y sistemas de estructuras de apoyo. Pero lo que estamos haciendo en este momento es, vemos al mundo del coaching en una gran en dos caminos. Primero, vemos que lo que llamamos coaching está en un proceso de transformación. Y esto es como un árbol. Este árbol se está moviendo de un lado a otro y de este árbol se está cayendo mucha gente que se dice coach, que trabaja como coach, pero que realmente no son coaches, que no hacen coaching, que hacen a lo mejor consultoría o hacen otro tipo de cosas o hacen mentoría y vemos que es gente que aprovechó el boom del coaching y esta modalidad y esta moda del coaching para subirse y poder tener un elemento más de venta. Hace 11, 12 años un amigo me decía, Pepe, es que el coaching ya pasó de moda, ya está pasando de moda. Ahora tenemos que ver lo siguiente. Y yo le decía, mira, yo no creo que esté pasando de moda
Y no creo que vaya a pasar de moda. Dije, podría llegar a redefinirse la palabra, pero no va a pasar de moda porque vivimos en una época donde lo único estable es la inestabilidad. Y en esta inestabilidad, el tener un soporte de una persona que te ayude a poder lograr tus objetivos y que te ayude a redimensionar y a tener un propósito consciente, siempre será bien recibido. Y yo lo que he podido ver en el transcurso de los últimos 20 años o 19 años, es esta evolución justamente del coaching. Y estamos llegando a esta etapa donde el ser coach es una verdadera responsabilidad. Y es una responsabilidad primero con nosotros, luego con la gente que está cercana a nosotros y por supuesto de una manera muy importante con nuestros clientes. Un punto que quiero comentarles es que uno de los focos en distintas asociaciones están puestos en el coach. Cuando IAC comenzó, era la International Association of Coaches. El foco estaba puesto también en el coach. Al poco tiempo, cuando empezó todo este proceso de cambio, se generó y el foco se puso en el proceso, en el cliente, la International Association of Coaching. Y se puso en el cliente, en el proceso de coaching por una razón. La razón principal es que el proceso de transformación a partir de un proceso de coaching funciona. Yo siempre digo que la herramienta más potente que puedes tener en una sesión de coaching es la propia sesión de coaching, porque la sesión de coaching te permite aprovechar y procesar en el presente para a partir de ahí invitar a lo posible. Y con todo lo demás, que es clarificar, saberte expresar, escuchar con compromiso, siempre manteniendo esa relación de confianza, trabajar sistemas y estructuras de apoyo, en fin, todo lo demás viene alrededor de este saber procesar y aprovechar la sesión desde el presente para invitar a lo posible. En todo momento, esto surge cuando la sesión de coaching está magistralmente ejecutada. Porque de lo contrario es una conversación de amigos y la sesión de coaching es todo menos eso. Es ayudar a que la gente salga de su zona de confort. Entonces, ¿hacia dónde ve el futuro IAC? El tipo de miembros que se acercan a nosotros es gente que tiene una gran responsabilidad con su propio desarrollo. Esto en sí ya representa algo importante. No es gente que nada más está tomando un curso o que quiere dar un curso. Tiene un alto compromiso con su propio desarrollo. Pero este desarrollo no se queda de manera ególatra en uno, sino es un desarrollo para saber manejarte dentro de la incertidumbre. Yo siempre digo también que un buen coach tiene que aprender a manejarse en la incertidumbre, porque cuando tú empiezas una sesión de coaching, no sabes a dónde vas a parar, no sabes a dónde vas a llegar. Entonces, si tú crees tener las respuestas, quiere decir que no estás centrado en el proceso de coaching. Aprende a sorprenderte y a saber ayudar y darle el soporte que tu cliente tiene para poder lograr los objetivos. Claro, un buen coach apoya desde donde está para saber que se están manteniendo el propósito claro, que el propósito sigue siendo relevante, si no ayuda al cliente a clarificarlo, pero siempre todas las acciones que va teniendo las va llevando para que el cliente pueda tener propósitos claros. Yo me gusta decir que la pregunta más potente que hay en el mundo del coaching es preguntar ¿para qué? ¿Para qué estás haciendo esto? Porque la sesión de coaching transcurre en todo momento dentro del marco de conciencia y responsabilidad. Si no hay conciencia y no hay responsabilidad, estás hablando de otra cosa, pero no es coaching. Por otro lado, el tipo de personas, como yo decía, que se juntan con nosotros es gente que tiene esta capacidad y esta necesidad de desarrollo, pero también de ayudar
a los otros, de darle soporte a los demás, de saber navegar con incertidumbre. Y la mejor manera de hacer esto es a través del coaching. Una de las cosas que estamos haciendo, y de hecho esta fue una de las conversaciones que tuvimos en el comité ejecutivo el pasado lunes, en la junta que la gente del comité ejecutivo tenemos, y es una conversación que vamos a tener en el Consejo de Gobierno, que Juan Manuel es parte del Consejo de Gobierno este próximo lunes, es justamente esto. ¿Dónde estamos en este momento y cómo podemos progresar llevando el ABC del coaching de aquí al futuro? Nosotros lo que vemos es que lo que Thomas Leonard preveía hace 15 años y hace 10, 11 años, se está dando en este momento. Y él tenía un camino muy claro para recorrer. Y entonces una de las cosas que nos hacemos de pregunta es, ¿qué estaría viendo distinto? Por supuesto, una es el manejo de la energía en el cuerpo. Hoy en día se empieza a hablar de la energía, pero se empieza a hablar de la energía justamente desde aquellos principios de excelencia que IAC dentro de las maestrías ya prevé. Interno, y cuando estamos hablando de procesar en el presente, lo hacemos al nivel no solo de la mente, de lo que es racional, sino al nivel corporal, al nivel de las emociones y al nivel espiritual. Y cuando estamos hablando aquí del nivel espiritual, de lo que estamos hablando es el sentido. Un buen coach es una persona que ya sea que trabaje en el mundo ejecutivo, en el coaching de carrera o en el coaching de vida o personal, cada vez el tema del sentido, del para qué hago esto, es una necesidad del cliente. Entonces, el coaching se está encaminando hacia ese camino. Es trabajar con la persona lo que para ellos es más importante y no solamente trabajar las actividades. No es trabajar una lista de objetivos, sino es trabajar el sentido. Como seres humanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo podemos generar una verdadera transformación y una evolución consciente en el tiempo que nosotros estamos en la vida? Que impacte en las empresas, que impacte en todas las áreas de nuestra vida. Y esa evolución se genera dentro de uno, con lo que uno ya tiene, pero de una manera importante, ayudamos también a que los demás lo puedan hacer. ¿Cuál es el coach que va a tener futuro y cuál es el coach que va a tener éxito? Es justamente el que esté enfocado al sentido. Y si no, ustedes fíjense en su ambiente laboral. Yo tengo 56 años de edad y habrá algunos de ustedes que sabrán que, por ejemplo, mi generación, cuando empezábamos a trabajar, ni siquiera nos preguntábamos si el trabajo nos gustaba o no nos gustaba. Simple y sencillamente trabajábamos porque era nuestra obligación trabajar. Es más, se llamaba trabajo, ¿no? La palabra trabajo viene de trivelium y trivelium era un instrumento de tortura de los romanos, que también en la Inquisición en algunos lugares de América y España se utilizaba. Si tienen algún día la oportunidad ahí de googlearlo, busquen la palabra y van a ver que era un trabajo, era un instrumento que te obligaba a tener, era como en 3 partes y te obligaba a tener la cabeza hacia abajo, por lo tanto era muy cansado. Entonces el trabajo desde el principio tenía una connotación negativa. Hoy en día, un chico que ingresa a trabajar, una persona que ingresa a trabajar, no ingresa como ingresaban antes, a lo mejor en la época de mi papá y de mis abuelos, donde podías permanecer en una empresa durante 30, 40 años y luego te regalaban un reloj, te daban las gracias y te ibas. Hoy en día una persona cuando tiene 15, 20 años trabajando, tú puedes ver en su currículum, en su hoja de vida, que tiene 3, 4, 5 lugares en los que ha trabajado. Y cuando te das cuenta que tiene 3, 4, 5 lugares en los que ha trabajado, eso antes hubiera sido visto como
una persona inestable, una persona que no tenía claros sus objetivos y que era posiblemente irresponsable. Hoy no. Hoy, para que trabajen, les tiene que gustar el trabajo, tienen que encontrarle sentido a lo que estás haciendo, y encontrarle sentido, créanme que es romper todo un paradigma. Fíjense ustedes cómo en las empresas nos encontramos hasta 6 generaciones trabajando juntas. Y es increíble ver cómo procesa la responsabilidad y el sentido cada persona. Entonces, el coaching va hacia un manejo del sentido. En unos muy pocos años, el 90% de la gente en edad productiva serán millennials y serán los que manden. Y el sentido aquí tiene, como ya lo tiene actualmente, tendrá cada vez más una razón de ser. Pero también hay un equilibrio. El ser humano ha descubierto que la vida no es nada más trabajar, trabajar, trabajar o rascarte la panza. Necesita algo más. Necesitas ir a algo más. Y el coaching y el coach tiene un área ahí muy interesante de desarrollo. Entonces, nosotros vemos que el coaching cada vez se tira más y va más hacia trabajar el sentido. El sentido del trabajo, el sentido de pertenencia, el para qué hago las cosas y cuál es el compromiso que tengo y hasta dónde llega ese compromiso, logrando un equilibrio en la vida. El coaching va mucho por ese camino y ese es el gran futuro que nosotros vemos de coaching. Ahora, curiosamente, vuelvo a decir, y esto es algo de lo que hablamos mucho al interior de IAC continuamente, es curioso ver cómo la gente que viene a IAC es gente que tiene muchas de estas características. Y no estamos hablando de tener una determinada edad, porque para encontrar el sentido de la vida, cualquier edad es importante. Es más, es algo en lo que tenemos que estar trabajando continuamente, porque si bien la misión y el sentido prevalece, sí, el sentido y algunos de los propósitos y algunas de las cosas que eran importantes para nosotros, evidentemente van cambiando. Y tener el soporte de un coach ahí es fundamental. Entonces, esa es la forma como IAC ve el futuro del coaching. Ve un trabajo hacia el sentido cada vez más de propósito, ve un trabajo hacia la evolución de la conciencia y uno de los valores de IAC es justamente el valor del aprendizaje continuo. Nosotros no creemos en las certificaciones de por vida, creemos en las certificaciones y en el aprendizaje continuo. Cuando tú llegas a un determinado nivel en IAC, tienes que estar continuamente renovando esto con planes de profesionales que llamamos en inglés Professional Development Plan, y donde vas renovando continuamente tu aprendizaje. Y aquí las maestrías te ayudan mucho a esto. Básicamente, entonces, es un tema de trabajo de sentido, es un tema de trabajo de evolución consciente, es un tema del trabajo de un equilibrio y del manejo energético del ser humano. Ese es el futuro que estamos previendo dentro del mundo del coaching y donde vemos que cada vez hay un mayor trabajo. Yo estoy viendo que muchas de los procesos de coaching que tengo, yo estoy muy enfocado al coaching ejecutivo y muy enfocado al coaching de carrera. Estos son los dos modelos de coaching que yo trabajo mucho. Y dentro de estos modelos, el trabajo del sentido, del para qué hago las cosas, de lograr un equilibrio, cada vez se escucha más en la sesión. Ya no es lograr un determinado objetivo y luego estar pensando en el otro. El para qué, el que la gente piense, ¿no? Digo, y esto no lo digo yo, lo han dicho muchos filósofos a lo largo de la historia, hay mucha gente que piensa y que cree que cree.
Bueno, el aprender a pensar y no nada más convertirte en un repetidor es fundamental. Y perdónenme, el hecho de tener una maestría a nivel universitario no garantiza que seas una persona que sabe pensar. Lo que garantiza es que te aprendiste determinadas cosas, pero hoy en día es muy común ver por ejemplo, la no lectura, el no profundizar en las cosas. Bueno, un buen coach es importante que ayude al cliente a profundizar, no hacia atrás, sino desde el presente y hacia el futuro. Por eso esa maestría que es la 4, procesar en el presente, es tan importante en el coaching. Porque si bien el coach establece un objetivo, una meta que trabajar, inmediatamente viene al presente para identificar que esa meta, cómo se va a trabajar esa meta. La gran mayoría de las veces estamos procesando información desde el pasado y esto tiene su lógica porque el presente dura tan poco, tan rápido, que inmediatamente estamos pensando en el pasado. Hay una frase que a mí me gusta mucho y que he repetido muchas veces y he visto, no recuerdo en este momento de quién es, pero dicen que la angustia está en el futuro, la culpa está en el pasado y lo que tenemos es el presente para poder generar el estado de ánimo y el estado mental que necesitamos para poder seguir avanzando. Entonces, en el presente es en el momento en que podemos hacer los distintos cambios. Claro, el presente es una consecuencia de lo que vivimos y la transformación de lo que queremos lograr la vamos a lograr el día de hoy. La visión de futuro sirve no para el futuro, porque entonces nos convertimos en pilotos de avión que siempre estamos volando y volando y volando y nunca aterrizamos. La visión del futuro tiene sentido solo para el día de hoy, para el aquí y el ahora, que es otro tema, ¿no? Porque generalmente estamos aquí y en otro lado, la mente está en otro lado. Estamos aquí y estamos haciendo 20 cosas a la vez. Dice que estamos escuchando selectivamente, pero realmente no profundizamos en lo que se nos está diciendo. Entonces, uno de los grandes trabajos del coach es aprender a tener presencia plena, porque es a partir de esta presencia que la otra persona puede surgir. Y es maravilloso la relación de coaching, porque la relación de coaching es una relación que a veces es la única relación que tenemos así en la vida, porque generalmente las otras relaciones nos están juzgando, nos están evaluando, nos están diciendo una bola de cosas. La relación de coaching está el coach para disfrutar al cliente. Aquel coach que no tiene confianza en el cliente no puede ser coach de ese cliente. Y para tener confianza en un cliente, yo les diría primero, ten confianza de navegar en la incertidumbre. No coachees para resolver, coachea para expandir la conciencia. Esa es una de las grandes diferencias entre un buen coach y un coach que es mediocre o que es uno del montón. El coach del montón coachea con la intención de resolver. El buen coach y el coach de excelencia coachea con la intención de expandir la conciencia y yo les diría, tengan confianza en que el cliente va a hacer las cosas en el momento que sea para el oportuno para él para hacerlo. Pero no solo tengan confianza en eso, tengan confianza en el proceso de coaching. Dentro del proceso de coaching, y es muy importante, y esto es un factor determinante para el futuro, a mí me gusta decir, y me he dado cuenta con el paso de los años y de los clientes y demás, que un proceso de coaching triunfa o fracasa incluso antes de comenzar. Y esto tiene que ver mucho con el marco de referencia y de acción que logra el cliente, con clarificar. Todas las maestrías nuevamente vienen, así como en un acordeón y se abren, porque las maestrías en ese sentido son como pequeñas fichas de dominó. Tiras una e inmediatamente casi todas vienen. En la medida en que tú como coach piensas cómo puedo ayudar más al cliente, en esa medida generalmente lo ayudas menos. La mejor forma de ayudarlo es desde la presencia, desde estar, desde saber estar. Y el mundo del coaching está, como yo decía hace un rato,
en este momento con unos vientos así similares a los que hemos estado teniendo estos 2 últimos días en la Ciudad de México, que tiran todo, ¿no? Ahora hay un chiste en México porque se han caído cualquier cantidad de árboles, pero como el clima está muy limpio, cosa rara en esta ciudad, dicen que los árboles se han caído porque no soportaron estar sin smog, sin contaminación. Pero la realidad es que muchos coaches se van a caer de esa misma manera, o mucha gente que se dice coaches se van a caer ahí. Yo siempre digo que en el mundo del coaching no hay gurúes, ni hay el gran gurú de esto, porque el que se pierde en eso está más perdido en temas de ego que en temas de evolución y en temas de conciencia. El coaching es tan nuevo que está por hacerse todo. Y es tan nuevo como es nuevo cada vez que entra en contacto con una persona que no conocía el método. Coaching, entonces, no es dar instrucciones, es expandir la conciencia y expandir la posibilidad del ser humano. Así vemos el futuro del coaching. Ese es el tipo de coaching al que los invitamos a seguir. Y por supuesto, a través de Juan Manuel, a través de Gabriel, conmigo, los invito a que entren a la IAC. Hay muchas cosas por hacer y Juan Manuel sabe bien que si uno no las hace, nadie más las va a hacer. Y así de importante es el coaching. La responsabilidad la va tomando cada quien. Estamos avanzando hacia una... Yo estoy muy confiado porque me encuentro en distintos lugares de Latinoamérica y en distintos lugares del mundo con la gente que converso, miembros de todo el mundo que tengo la oportunidad de conversar. Me doy cuenta que el ser humano es el mismo en todos lados, que nos cambian ciertas cosas que tienen que ver con condicionamientos culturales y patrones de conducta, pero la esencia humana es la misma. Y cuando nosotros sabemos coachar el sentido, no vamos a fallar porque no le vamos a imponer al otro nuestros valores, sino vamos a ayudar a que los valores universales emerjan a partir de cada persona. Y cada quien tiene su tiempo y su momento para poder surgir. Y un buen coach sabe tener la paciencia y sabe estar para aceptar que las cosas suceden cuando tienen que suceder. Todos los momentos son momentos perfectos de aprendizaje y son momentos que un buen coach tiene que aprender a observar y preguntarse cuál es el aprendizaje que hay aquí. Y ayudar al cliente, algo que siempre digo es, tenemos que ayudar a nuestros clientes a ser buenos clientes de coaching, a generar discusiones que van más allá de una zona de confort. Estoy viendo que estamos a 10 minutos de terminar y en este momento me gustaría, si ustedes así lo quieren, abrir los micrófonos para tener preguntas de ustedes. Yo no sé de qué manera lo podemos hacer, Juan Manuel y Gabriel, pero podemos ir abriendo micrófonos para las personas que quieren comentar algo y entonces podemos dedicar el resto del tiempo a contestar sus preguntas. Espero que esto que les haya dicho sirva y les permita enfocar y tener una claridad mayor de cómo ve la IAC el futuro del coaching. Bueno, excelente, Pepe. Yo te propondría el siguiente método. La persona que quiera hacer una pregunta, porque si vamos a abrir todos los micrófonos, va a haber mucho bullicio acá en el online. Entonces, pongamos las preguntas que queramos formular en el chat para todos y ¿Tú me vas ayudando? Okay. Y las vamos leyendo y vamos respondiendo para todos. ¿Les parece? Muy bien. Ahí se oye un ruido medio extraño atrás, pero... Sí, bueno. José Márquez dice, tengo serias dudas sobre si el coaching se está tornando como psicoterapia
ya que está entrando en el terreno de las emociones. ¿Qué piensas tú sobre eso, Pepe? La respuesta es que no. El tema emocional es un tema que tiene que entrar siempre. Porque es parte del ser humano. Tú no puedes dividir al ser humano. Yo recuerdo haber entrado hace muchos años a una junta donde alguien se puso a llorar en la junta. Estábamos en una junta de negocios y la persona que estaba llorando en la junta dijo: por favor, dejen sus emociones afuera. Yo me reí porque esto es tanto como, ok, dejen una parte de su humanidad por fuera. Sí hay una distinción marcada entre lo que es el coaching y lo que es la psicoterapia. La psicoterapia humanista tiene muchos elementos, o el coaching toma muchos elementos de la psicoterapia humanista, totalmente elementos muy rogerianos, muy de Carl Rogers, muy de Maslow, elementos que tienen que ver con el ser humano, pero son totalmente diferentes. Y un buen coach tiene que saber marcar la diferencia cuando un proceso es de terapia y cuando un proceso es de coaching. Yo tengo la oportunidad de tener un entrenamiento, de haber estudiado desarrollo humano y de vivir con una logoterapeuta. Con Aida, mi esposa, se dedica a la logoterapia y nos podemos dar clara cuenta la frontera que hay entre estar haciendo terapia y estar haciendo coaching. Y es importante que esa frontera la vayan descubriendo, porque el coaching no es terapia. Ahora, el manejo emocional, claro que es importante manejarlo. Es más, es tan importante que cuando hay una buena inteligencia emocional, las personas funcionan mejor y están mucho más empoderadas. Pero esto no hay que confundirlo. El coaching no es dar cursos de coaching. El coaching no es dar clases de coaching. El coaching no es hablar de coaching. El coaching es un proceso muy especial entre dos personas que son iguales. Y en ese sentido, ese postulado es el mismo postulado rogeriano de la terapia humanista, pero el coaching está muy enfocado no a trabajar el pasado, sino a trabajar las causas desde el presente y hacia el futuro. Sí hay una línea, es una pequeña línea, es una línea divisoria, pero la línea existe. Super, Pepe. Bueno, otra pregunta que nos hace Albamar Betancourt, dice: buenas noches, ¿en qué consiste esta invitación a pertenecer a IAC? Bueno, yo no los quiero invitar, les quiero decir que ahí está la posibilidad, es una de las posibilidades de... Juan Manuel y Gabriel ya les estarán diciendo de qué manera se pueden acercar a IAC. IAC tiene triadas a nivel internacional, como las que ustedes han estado haciendo. Tiene algunos programas interesantes pertenecer, pero además pertenecer a la IAC estás perteneciendo a una comunidad global de coaching, y esto siempre resulta importante. Súper. Bueno, Ricardo Navarro desde Venezuela nos hace la siguiente pregunta. Al expandir el pensamiento del cliente, ¿no estamos interviniendo y manipulando hacia dónde debe ir? No, aquí es muy importante también marcar esa distinción. Una cosa es forzar y tratar de manipular que algo se haga como yo creo que se tiene que hacer, y otra cosa es establecer el marco de referencia desde el principio con el cliente. Y esto es... el coaching no es una conversación de amigos. No es ciertamente una conversación que no tiene una dirección. Por lo tanto, el que va manejando es el cliente, nunca el coach. El coach lo que tiene que hacer es ayudar al cliente a reflejar y hacer las preguntas abiertas que le permita cuestionar y que le permita poder reflejarse y verse hacia el espejo. No caminar hacia el camino que el coach quiere o hacia los valores que el coach quiere, sino caminar
hacia que el cliente encuentre la verdadera razón por la que está haciendo las cosas. Gracias por la palabra. Y la verdadera razón por la cual está haciendo las cosas. Que le dé sentido al caminar y que le dé el sentido al proceso que está viviendo. Un buen coach jamás manipula y el coaching de excelencia ciertamente no se da ahí. Por eso digo que un buen coach tiene que sentirse seguro en la incertidumbre, porque nunca sabes a dónde va a parar una canción de coaching. ¿No? Hay un cantante mexicano que le decimos el Buki, que sé que es conocido en muchos lugares, y tiene una canción que dice, creo que, ¿a dónde vamos a parar o a dónde vamos a llegar? Y es muy común que los clientes de coaching al principio te digan, a mí me lo han dicho muchas veces, ¿a dónde vamos a parar? Y me recuerda inmediatamente a esa canción y le digo, no sé, ¿a dónde vamos? ¿A dónde quieres llevarnos? Por supuesto, en el coaching empresarial hay un objetivo que trabajar y ese objetivo siempre es importante tenerlo en la mente. Pero son objetivos que se pueden conseguir cuando se abre la conciencia y cuando se aprende a tomar decisiones. Pero no es manipular. Es expandir. Pepe. Excelente. Mira, Ítalo de Perú nos dice, queda súper claro la importancia de llevar al coachee por la ruta de su búsqueda de sentido y que ese futuro es del coaching, así como enfrentarlo a la expansión de la conciencia buscando el equilibrio en lo que se hace. ¿Podrías ampliar, por favor, sobre el manejo energético? Mira, es el manejo, hay distintas teorías al respecto y yo te diría, hay un libro que a mí me gusta mucho, que posiblemente algunos de ustedes conozcan, que se llama Fluir. El nombre del autor es impronunciable, pero déjenme ver si aquí lo tengo a la mano. Fluir, pongan libro Fluir en Google y les va a aparecer un nombre que es prácticamente impronunciable. Ese es. No lo tengo aquí a la mano. Ese es un libro que puedes acercarte y que tiene mucho que ver con lo que estoy trabajando, con lo que estoy hablando. Y con mucho gusto podremos tener algún otro día una conversación respecto a ese tema. Perfecto. Alguien de Venezuela, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero dice Marijer Sarcos, nos dice, buenas noches de Venezuela, me certifiqué con mi querido Gabriel, feliz de compartir, feliz de escuchar al señor Pepe, que hasta el presidente de la organización está dispuesto a dar conocimiento y tiempo para que su gente. Habla de que tenemos una buena familia para crecer y me gustaría saber cuál es el paso siguiente para desarrollarme en la organización. Bueno, yo te diría, no sé cuál es el nivel en este momento de desarrollo que vas teniendo, pero te invito a que te inscribas a IAC. Si ya tienes el nivel de Masteries Practitioner, a partir de ahí empezar a dar sesiones de coaching. Si no lo tienes todavía, empieza a dar sesiones de coaching. El coaching, la única manera que se aprende es coachando. No aprendes coaching hablando de coaching ni tomando clases de coaching. Aprendes el coaching coachando. Y sabiendo escuchar y sabiendo no cortarte las venas con galletas, sino saber identificar en qué momento puedo hacer otro tipo de preguntas, cómo se movió la energía, y la energía la podemos ver en el tono de la voz, la intención la podemos ver en el tono de la voz, en el lenguaje no verbal del cliente, en fin, cuáles son los factores importantes que vas adquiriendo y el conocimiento y el aprendizaje que te va dejando cada una de las sesiones de coaching. Yo te diría, graba muchas de las sesiones y vete preparando porque ya a partir del año que entra, lo más probable es que todo el proceso de certificación en coaching en IAC se pueda hacer en español.
Que Bien. vuelvo a repetir, el coaching IAC certifica la excelencia en el coaching, la maestría. La competencia no la certifica, certifica el nivel de maestría. Bien. Bueno, Sergio nos escribe, dice, ¿cómo crees que debemos manejar el coaching en situaciones de profunda crisis? Me refiero a un contexto de país de situaciones muy adversas para el desarrollo profesional. Me imagino que es de Venezuela. Estoy muy al tanto de la realidad venezolana y si bien no estoy ahí todos los días, sí sé lo desesperante que es y lo puedo ver, lo acabo de vivir yendo a muchos Farmatodo y yendo a librerías vacías y a estantes vacíos y a ver la manera como tienes que poner hasta tu huella digital para comprar algo, y entiendo que esta tontería que acaban de hacer del doble cambio pues no sirve para mucho, y lo único que va a profundizar es a llevar a todavía más a una recesión más grande. Sin embargo, aquí hay algo muy interesante. Ortega y Gasset decía que el ser humano, y esta frase yo creo que la han escuchado todos, es él y sus circunstancias. Pero la frase completa dice que si no cambiamos a las circunstancias, es imposible que nos cambiemos nosotros. Yo no puedo cambiar al presidente, no puedo cambiar al tipo de gobierno, pero lo que sí puedo cambiar es la manera como yo hago las cosas. Lo que sí puedo cambiar es la solidaridad que tengo con los demás. Sé muy bien y estoy al tanto de todos los chats y todos los WhatsApps que hay en Venezuela y los grupos que hay de cuando alguien necesita pañales, decir yo tengo esto, te lo intercambio por esto, y sé que esta realidad existe, pero cuando nosotros podemos ir cambiando en nosotros y podemos ir cambiando en el entorno, en el pequeño entorno que vamos manejando, créanme, la transformación se da. Por supuesto, no se da posiblemente con la rapidez que nosotros quisiéramos hacia afuera, pero el mundo empieza a cambiar teniendo esta transformación interna a nosotros. Las sociedades y los gobiernos son un reflejo, y eso lo veo en México y en cualquier otro país, de lo que somos nosotros como sociedad y como personas. Entonces, si realmente queremos, y a veces no nos gusta el reflejo, ¿no? El tema con el coaching es que a veces te ves en el reflejo y te gusta lo que ves, y otras veces no te gusta el reflejo. Y la manera de ir cambiando es cambiando nosotros. No rindiéndose, trabajando estos valores, empoderando nuestras acciones. Esos son las pequeñas transformaciones que acaban generando grandes cambios. Así lo veo. Ahora, que como decimos en México, de lengua todos nos comemos un taco. Esto quiere decir que cualquiera puede hablar por hablar, pero la realidad es que hay que trabajarlo. Súper. Bueno, Gonzalo desde Chile nos dice, ¿cómo hacemos para hacer entender al cliente que coaching no es terapia, considerando que hoy la gente quiere soluciones rápidas a sus problemáticas o dificultades? Otra cosa también es que he escuchado a psicólogos que ha escuchado él a psicólogos diciendo que existe una gran resistencia hacia el coaching, y cómo enfrenta la IAC esta problemática emergente. No lo vemos como una problemática. Lo que sí vemos es que hemos pisado muchos callos, pero no es una problemática. Problema es el que lo ve así. Yo les diría, ¿cómo enfrenta a un cliente? Yo hace un rato dije que un proceso de coaching triunfa o fracasa incluso antes de que comience. Se tiene que invertir tiempo explicando qué es coaching y explicando cómo van a ser las sesiones de coaching y explicando cuál es el contexto de la confianza y haciendo distinciones con la terapia. Pero también un buen coach, y esto es parte del entrenamiento de un buen coach tiene que estar entrenado para momentos de crisis,
para saber acompañar un momento de crisis y para saber remitir cuando es un tema que no es de coaching y es un tema de terapia. Un buen coach tiene que tener la capacidad de identificar estos momentos. El coaching en las empresas, es cierto, se quieren soluciones rápidas. Sin embargo, la mejor manera como funciona el coaching es en un periodo de tiempo. Yo te diría un tiempo que va entre los 4, 7, 8 meses para trabajar un proceso. Entonces, este es el tipo de cosas que se tienen que empezar a conversar desde el inicio. Y se tiene que tener claro también, y eso en muchos lugares no te lo enseñan, se tiene que tener claro cuánto va a durar un proceso de coaching, ayúdenme con la palabra que se me acaba de ir la palabra. Periodicidad. Eso, va teniendo. Cuando debe tener un promedio de 10, 15 días, yo les diría, no lo hagan cada 8 días porque no hay tiempo para poder trabajar y para poder poner en práctica el proceso. El coaching no nada más es la sesión de coaching. El coaching también es lo que sucede entre una sesión y otra. Y hay momentos, cuando uno sale de la sesión de coaching, hay momentos donde, como decimos en México, te cae el 20, 3, 4, 5 días después de haber estado, o una semana después, y dejen que el cliente vaya experimentado ese tiempo. El coaching son diálogos de alto desempeño. Se escucha mucho ruido atrás, no sé de quién será, pero el coaching es diálogo, son siempre diálogos de alto desempeño. Ayuden al cliente a trabajar fuera de la zona de confort. Dentro de la zona de confort no se hace coaching. Esto no quiere decir que todos los clientes tienen que quebrarse. No. No tiene que haber un quiebre emocional en todas las sesiones de coaching ni en todos los procesos de coaching. Lo que sí tiene que tener muy claro es identificar cuál es el espacio, cuál es el gap que hay entre el estado actual y el estado deseado. Pero espero haber respondido la pregunta, y si no, se vale que me digan no y lo seguimos platicando. Súper. Oye, en honor al tiempo, porque ya son las 9 pasadito, por lo menos una hora pasadita, una última pregunta o comentarios finales sobre todo esto que hemos conversado con Pepe del Río. A mí me gustaría hacer un último comentario y tiene que ver con lo que se comentaba de la terapia y el coaching. Los años 60 y los años 70 en California sucedieron muchísimas cosas. La psicología humanista llegó a un pico y la escuela de Palo Alto, California, y aunque Rogers estaba en Nueva York y algunos otros en distintos lugares, la psicología humanista llegó a un pico ahí. Es la misma época también de esta revolución cultural, y es la época de los hippies, y por otro lado también es la época de la evolución de la tecnología. Todos los que empezaron el coaching moderno, curiosamente, estaban en el mismo lugar en un mismo periodo de tiempo, y muchos de ellos tuvieron mucho contacto entre sí. Yo les puedo decir que el coaching, si bien no es terapia, sí es terapéutico. Y algo muy importante es que el coaching es un nivel posterior. No quiero decir a la psicología humanista porque sería muy engreído. Es una disciplina distinta y puede ser una disciplina paralela que va en el camino de la evolución de la conciencia. En las empresas hoy en día trabajar la emocionalidad es tan importante como trabajar la parte intelectual. Y el coaching está hecho para las empresas del mundo del conocimiento.
Y el ejecutivo, la empresa que no esté dispuesta a trabajar con sus ejecutivos es una empresa que va a tener poco tiempo de vida. Y el ejecutivo a veces toma decisiones totalmente distintas. Y las empresas tienen que aprender a trabajar con esa incertidumbre y con la evolución consciente. El coaching está hecho para la época del conocimiento. No está para resolver problemas rápidos. Para eso hay otra cosa. Con el coaching puedes resolver, claro que puedes resolver. Y resuelves y llevas a la gente a niveles mucho más altos. Pero el coaching es mucho más que simplemente resolver un problema. Es muy importante que en tu trabajo como coach aprendas cuáles son las distinciones claras con otras disciplinas para que sepas cuándo un proceso de coaching es el adecuado. Lo que sí les puedo decir es que yo lo que noto es que cada vez hay más trabajo para los coaches, cada vez hay más necesidad de tener coaches y hoy resulta prácticamente imposible para muchas empresas no pensar en tener coaches dentro de las organizaciones. Y también para mucha gente en lo individual que te contrata para lograr los objetivos. No le tengan miedo a esto de que todo urge y que todo era para ayer. El coaching tiene su espacio, tiene su momento, permitan que la gente fluya y entonces las empresas van a tener una inversión muy grande, un retorno de inversión muy grande, porque van a tener ejecutivos conscientes y líderes que estén desarrollando a su gente. Pues creo que de mi parte eso es todo, salvo que ustedes digan lo contrario. No, bueno, muy agradecido, Pepe, mi amigo desde Ciudad de México. Solamente comentar que la distancia que hemos brindado esta oportunidad de webinar ha sido nada menos de 6.835 kilómetros entre Ciudad de México y la ciudad de Concepción, acá al sur de Chile. Por lo tanto, un gran abrazo a cada uno de ustedes, desde a las personas en México, a las personas en Panamá, a las personas que están en Venezuela, en Perú y obviamente en Chile. Ya nos encontraremos la siguiente semana con otro webinar de Catalizando Coaching Internacional. Mi amigo Pepe, mi amigo Ariel, un gran abrazo desde Chile. Bueno, gracias a todos y ya ven cómo este contacto sí se puede dar a través de la tecnología. Hay que aprovecharla más. Así es. Sí. Un abrazo a todos. Gracias, Juan. Cuídense.